¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión vamos a hablar de la economía de Estados Unidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo y desde el país del que nos estén viendo. En esta ocasión queremos hablar de la economía de Estados Unidos. Es una economía vibrante, es la economía más grande del mundo y vamos a hablar de muchos datos relevantes de cómo ha llegado a ser la economía que es hoy en día. Pero antes me gustaría empezar con algunos datos históricos. Voy a empezar compartiendo mi pantalla, simplemente con algunos datos económicos que poco a poco iremos explicando. Ahorita no vamos a meternos mucho a estos datos, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de que por qué al día de hoy la economía de Estados Unidos es de las economías más grandes del mundo, es la economía más grande del mundo, si medimos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, no por Purchasing Power Parity, que ahorita veremos también qué es eso, es una economía enorme. Vamos a empezar hablando rápidamente de unas comparativas, ¿no? Si nos vamos a la página del World Bank Data, podemos ver que en GDP, en Producto Interno Bruto, que recordemos que es lo que mide la productividad, la producción, todo lo que se consume en un día, en un año, perdón, de un país, vemos que en el caso de Estados Unidos, si vemos el dato que estamos viendo en pantalla, que es del 2020, es de casi 21, en inglés, trillions, en español, billones de dólares, ¿no? Si nos vamos al número actual, pues sí vamos a ver que el GDP es un poquito más alto, ¿no? De ahí después vemos a China, ¿no? Con 14 billones, que también sigue siendo un número muy relevante. Y ya luego de ahí, en tamaño, pues nos vamos a Japón, Alemania, Reino Unido, ¿no? Pero vamos a verlo esto desde otra pintura. Esta gráfica que estamos viendo aquí es toda la economía, ¿no? El Global GDP, el Producto Interno Bruto Global, con datos del Fondo Internacional Monetario. Y lo que estamos viendo es, vamos a tratar de imaginar el tamaño de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos con casi 23 trillones, acuérdense que este es un dato más actualizado que estamos analizando, tiene industrias enormes. Vamos a pensar, por un lado tiene, por ejemplo, a Hollywood, del otro lado tiene, por ejemplo, a Silicon Valley, empresas de tecnología enormes, tiene industria financiera, por supuesto, seguros, una parte importante todavía en automóviles, en real estate, etcétera, ¿no? Es una economía enorme y es, por supuesto, la economía más grande del mundo. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con el caso de China, que si bien sigue siendo una economía enorme, vemos que solamente hoy en día hay dos supereconomías en el mundo, ¿no? Por un lado tenemos Estados Unidos y por otro lado tenemos a China. Ya después de ahí, pues nos podemos ir a economías un poco más pequeñas como Alemania, que sigue siendo muy grande, pero en comparación con Estados Unidos, que Estados Unidos es 6, 7 veces más grande, bueno, vamos que es una economía más pequeña, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso de México, con 1.29 billones en español, trillions en inglés, representa casi más de 20 veces la economía de Estados Unidos. Es una economía enorme. Por eso cuando vemos noticias de que algo sucede en Estados Unidos, termina afectando todo el mundo, porque representa una parte muy importante del mundo, más de un 20%. Si combinamos Estados Unidos y China, estamos hablando de que todo lo que sucede en la economía global prácticamente entre estos dos países representa casi el 40% de la economía global. Por lo tanto, vamos a ver que son sumamente importantes quién es el presidente, quién es el vicepresidente, quién es la secretario o secretaria del Tesoro, quién es el chair de la Reserva Federal, que en este momento es Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro es Janet Yellen, respectivamente. Vamos a ver que es una economía muy, muy importante. La pregunta sería, ¿por qué Estados Unidos llegó a tener esta importancia? Vamos a tratar de analizar algunos datos para tratar de entender una solución. Vamos a encontrar, por ejemplo, datos. Esta página que estamos viendo es de la CIA, ¿no? Directamente de la CIA, se le conoce como el World Factbook.
Y aquí vienen muchos datos, ¿no? Lo que quiero que comparemos en este caso, y voy a poner un poquito de zoom, es, fíjense qué interesante. Si comparamos los países por tamaño, sí, a lo mejor podemos omitir el caso de la Antártica, ¿no? Pero si comparamos los países por tamaño, Rusia es mucho más grande que Estados Unidos, ¿no? Entonces, oye, Estados Unidos llegó a tener esa importancia económica por el tamaño de la tierra que tiene los recursos naturales, pues no necesariamente. Vemos que otros países, Rusia, que es mucho más grande, también tiene muchos recursos naturales. Brasil, por ejemplo, ¿no? China, podemos encontrar Australia, India, incluso Argentina, ¿no? Que longitudinalmente tiene mucha extensión. Eh, Podemos ver que incluso México, ¿no? Que no necesariamente la respuesta está por ahí. Oye, Estados Unidos, pues sí, pero es que ellos tenían mucho territorio. No necesariamente por eso se volvieron una supereconomía. Oye, tal vez por el tamaño de la población, si bien Estados Unidos sí es una economía con muchísimas personas, ¿no? Más de 300, casi 330 millones de personas, podemos ver que está el caso de India, por ejemplo, el caso de China, que representan una parte muy considerable de los más de 7 billones de personas en el planeta. Bueno, podemos ver que el caso de Estados Unidos, si bien sí representa un porcentaje de población enorme y es un mercado muy grande, no necesariamente esa es una de las razones por las que llega a tener esta importancia económica. Pues tiene 329 millones, Indonesia tiene 173. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál sería el conjunto de factores que llevaron a Estados Unidos a ser la supereconomía que es hoy en día? Vamos a tratar de entender con unos datos. Voy a dejar ahí de fondo esta pantalla, nada más para que recordemos el tema de cómo representa Estados Unidos como economía en el mundo, ¿no? Hay algunas tesis. Una de las que a mí más me gusta es que dice, bueno, es que Estados Unidos desde que empezó como economía, empezó siendo una democracia. ¿Y por qué eso debería de ser relevante? Lo que dicen es, bueno, es que el hecho de que sea una democracia desde el inicio, en promedio cada 4 o 8 años, hubo un cambio de mandatario, en este caso de presidente en Estados Unidos, y sigue siendo business as usual, ¿no? Eso, ¿por qué es relevante desde el punto de vista económico? Porque esa sensación de continuidad da estabilidad y desde mi punto de vista la estabilidad es una de las razones más importantes, estabilidad geopolítica, es una de las razones más importantes para que pueda haber economía estable. Y vamos a ver que esa es una fundación del cómo funciona. ¿Por qué sigue siendo relevante este punto? Vamos a entrar al siguiente punto de comparación. Si, por ejemplo, Francia, que es una nación, pues también que ya tiene muchos años, o Reino Unido, no siendo una república, pero como nación, llevan muchos más años que Estados Unidos. Oye, ¿por qué Francia y Reino Unido pues nada más representan 3 trillones, Francia 2.9 trillones, comparado con Estados Unidos, que es casi 10 veces más grande que estas economías? Bueno, tratemos de hacer este ejercicio mental. En el caso de Estados Unidos, en el siglo XVIII, cuando empiezan con su independencia, estamos hablando desde que un inicio se hicieron, sí, en gran medida, rápidamente de un territorio importante, pero vamos un poco más allá. El hecho de que existiera este sentimiento de democracia, que desde un inicio promovieran la propiedad, por lo tanto promovieran el tema de los negocios, da movilidad social. ¿Qué es eso? Si de pronto en el siglo XVIII tú te encontrabas en Francia y eras un campesino, muy seguramente tus nietos iban a seguir siendo campesinos y te ibas a morir siendo campesino, siendo que en Estados Unidos existía la posibilidad de tener movilidad social. Es decir, hoy soy campesino, pero empezaba la revolución industrial,
Entonces ahora puedo ganar más, puedo producir más si estoy aquí. Y se me ocurrió una forma de hacer un negocio y entonces ahora soy empresario. Y en Estados Unidos podemos encontrar muchos ejemplos de que en ese entonces, comparado con otras economías que principalmente eran monarquías, existía la posibilidad de tener movilidad social. No estamos diciendo que era muy sencillo. Existía la posibilidad de movilidad social, siendo que en Francia, Reino Unido o en el Imperio de Alemania en ese entonces, que no era república, no existía. Era una situación de jerarquía. Si no naciste en la nobleza, ya, es muy difícil que puedas aspirar a un día llegar a ser parte de ese selecto grupo. Y eso es importante que lo entendamos. El hecho de que hubiera movilidad social y que la revolución industrial permitiera que las personas cada vez fueran más productivas, que sabemos es una de las bases para que el Producto Interno Bruto en el largo plazo pueda seguir teniendo crecimiento, la palabra clave es productividad. ¿Qué quiere decir? Que una economía que no es productiva no va a crecer. Una economía que es productiva es muy fácil que pueda seguir creciendo y eso se va a ver reflejado en su Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si nos vamos al caso de China, que en los últimos 30 años ha tenido tasas de crecimiento muy interesantes, por eso es que llegó a ser una superpotencia. Pero hace muchos años no era muy distinta la economía de China de, por ejemplo, India, Rusia, Brasil, incluso México. Entonces, esa tasa de crecimiento vamos a ver que en el largo plazo, por el famoso interés compuesto o un crecimiento geométrico, se vuelve muy relevante. Entonces, vamos de regreso al siglo XVIII. El hecho de que en Estados Unidos existiera un sistema democrático, que cada vez que cambiara una persona no se fuera una guerra civil. En el caso de los Estados Unidos, inclusive cuando han matado presidentes, ha habido una transición pacífica. Eso da estabilidad. En cambio, si de pronto en Francia o en Reino Unido no podían dar un heredero, el rey o reina en turno, se iban a guerra civil. Y eso obviamente no generaba estabilidad y era muy difícil poder hacer planeación de largo plazo. Algo que sí tuvo Estados Unidos desde un inicio, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en Francia, Reino Unido, Alemania, cada vez que había estas transiciones que no eran ordenadas, se detenía la producción. Ah, vámonos a guerra civil porque no podía tener herederos. Otra vez, vámonos a guerra civil. Y automáticamente dañaba la economía de ese país. Se detenía la producción porque tenía que estar en guerra civil porque no sabían quién iba a ser el heredero. En cambio, en el caso de Estados Unidos, inclusive cuando asesinaron presidentes, nunca hubo guerra civil. Hubo guerra civil, pero por otras razones, no por un cambio de transición democrática en su modelo de gobierno. Y este punto es muy relevante para poder entender por qué hoy Estados Unidos, por las razones que dijimos, no necesariamente por la población, no necesariamente por el tamaño, sino porque desde un inicio pudo haber continuidad desde el punto de vista democrático y económico, les ayudó a que esas tasas de crecimiento fueran constantes. Por lo tanto, en el largo plazo, pues no nos extraña que terminaran siendo una superpotencia, una supereconomía, ¿no? Algunos otros datos relevantes de Estados Unidos para lograr entender, ahorita vamos a ver más adelante esos números, esas métricas desde el punto de vista económico, cuentan con más de 800 bases militares a través del mundo y el 37% del gasto militar del planeta nada más es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos que es una economía sumamente poderosa, ¿no? Desde un inicio empiezan con un tema de gobierno federal. ¿Por qué es importante? Si de pronto tomáramos de este mapa, por ejemplo, a California, ¿no? California fácilmente, que es uno de los estados, uno solamente de los estados de Estados Unidos, valga la palabra, si tomamos a California, la economía de ese estado es más grande que, por ejemplo, la de Francia y más o menos alrededor de la de Reino Unido.
solamente un estado. Si tomamos Texas, por ejemplo, que es también muy, muy grande, ahí podríamos empezar a hacer comparaciones para tratar de entender el tamaño de esta economía, que es enorme. Representa un 20% de la economía global, y con eso podemos entender un poco más del tamaño de este monstruo, digamos, de la economía que representa Estados Unidos. Ahora sí, vamos a empezar con un poco de datos sobre Estados Unidos, ya regresando un poquito más al presente, ya con este entendimiento que tenemos de Estados Unidos. Pues de entrada, ¿cuál es su moneda? Todos lo sabemos, es el dólar, que en muchas ocasiones, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que esa es una de las razones de por qué se volvieron potencia económica, pues empezaron a ocupar el dólar, ¿no? Cabe mencionar que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la única economía que no tuvo una caída considerable después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque estaban aislados, estaban su industria, digamos, y digamos, esa pequeña diferencia que hizo la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos, pues fue algo que el resto de las economías ya no lograron, digamos, emparejarse con este titán, con este monstruo, ¿no? Entonces vemos que el dólar se convirtió en ese entonces porque no todos tenían acceso a reservas en oro, y además más adelante sería el cambio de patrón oro a dólar. Vemos que muchas economías empezaron a ocupar el dólar porque necesitaban un medio de intercambio después de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tipo de cambio que tienen es obviamente el tipo de mercado, que ya la mayoría de las economías desarrolladas es como lo manejan. Su capital es Washington, D.C., ¿no? El tipo de gobierno, pues sabemos que es una república, ¿no? Sin tener un primer ministro, más bien es un presidente. El presidente actualmente es Joseph Biden, la vicepresidenta es Kamala Harris, la secretaria del Tesoro es Janet Yellen, y el chair de la Reserva Federal, que vamos a entender que es un papel importantísimo para la economía global, en este momento es Jerome Powell, ¿no? ¿Por qué es importante entender esto, no? Si nos vamos ahí a este numerito que dice, oye, ¿y de cuánto es la deuda de los Estados Unidos? Bueno, vamos a cambiar de gráfica para tratar de entender. Ahí vienen otros datos interesantes, pero más adelante vamos a regresar con a ese slide en Refinitiv. Ahorita vamos a ver rápidamente unos datos globales tratando de entender la economía de Estados Unidos. Podemos ver aquí en esta gráfica, ¿no?, que la deuda nacional actual es cerca de 30 trillones, trillions, ¿no?, de dólares, billones en español, creo que 30.1 trillions de dólares, ¿no? Esa es la deuda nacional. ¿Por qué es importante entender esto? La mayoría de los países del mundo, cuando tienen que emitir deuda, si representan un riesgo muy importante para sus economías estos países, lo que va a suceder es que tienen que emitir deuda en otra moneda. Usualmente en la deuda que emiten la mayoría de los países es en dólares. ¿Por qué es importante entender este punto particular? Porque como la deuda del mundo está en dólares, vamos a ver que la política monetaria, la que tiene acceso a Estados Unidos, va a ser muy distinta a la política monetaria que tendría que manejar el resto de los países. Tienen un poder adicional, porque si este fuera un juego, ellos son los dueños del Monopoly, pero además están jugando siendo el banco. Entonces, es importante que entendamos ese dato, ¿no? A pesar de que tienen 30 trillones de dólares, sí, el tema es que esa deuda está en dólares, ¿no? Por lo tanto, a nadie, a ningún país, sobre todo a China, que es la que tiene mayor deuda de Estados Unidos, le conviene que tengan un problema en los Estados Unidos, ¿no? Hay que tener ahí un asterisco para lograr entender eso, ¿no? Entonces, que por ejemplo el déficit nacional, pues ahorita está en 2.6 trillones de dólares, que ojo, es distinto la deuda a la masa monetaria que está en circulación. Eso lo vamos a ver en otra página de la Reserva Federal de San Luis, un poco más adelante, ¿no? Por otro lado, oye, ¿cuánto dinero entra, sale del gobierno federal? Los que ahorita tienen neto a enero del 2022, 333 billions,
miles de millones en español. Está el valor de el oro que poseen. Bueno, ahorita, de acuerdo a los datos que nos proporciona esta página, pues son cerca de 11 mil millones de dólares. Esta pregunta es importante, ¿no? ¿Cuánto dinero cuenta Estados Unidos en este momento? No es lo mismo que la masa monetaria. La masa monetaria lo vamos a ver un poquito más adelante, 742 billones, ¿no? ¿Por qué es importante? Hace ratito hablábamos de, bueno, es que sí, la economía de Estados Unidos cerca de 22, 23 billones en español o trillions en inglés. ¿Por qué es importante entender eso, no? Hay una métrica que es muy conocida cuando comparamos, ¿no? Y eso es importante ahorita que vamos a hacer comparaciones. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Hay una métrica que desde hace algunos años The Economist realiza que se le conoce como el Big Mac Index. Y lo que nos está tratando de decir es, en otras palabras, que es el Purchasing Power Parity. Se le conoce tradicionalmente como el PPP. ¿Y qué es eso? Que con $1,000, por ejemplo, en México, yo puedo comprar cierta cantidad de productos y servicios. Si yo tengo $1,000 también en Estados Unidos, posiblemente, aunque sean $1,000, voy a poder comprar menos cosas. Y eso es lo que nos está diciendo esa relación. Si, por ejemplo, aquí vemos el caso de México o Perú, oye, pues aquí 3.18, y si de pronto nos vamos a Noruega, a Suecia o a Suiza, vemos que nos sale mucho más caro. ¿Qué quiere decir? Que necesito más dinero para poder comprar las mismas cosas. ¿Por qué es importante hacer esta comparativa? Si nos vamos al GDP medido con el Purchasing Power Parity, ¿no? Vemos que entonces la economía más grande del mundo es China. Con lo que producen, pueden tener acceso a más cosas que en Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Alguien que tiene $1,000,000 en China, pues es más rico que alguien en Estados Unidos que tiene el mismo $1,000,000, ¿no? Bajo esta métrica que ya vimos ahí, de acuerdo al Big Mac Index, se está refiriendo al Purchasing Power Parity o el poder de paridad de compra. Vemos que hay esa relación, ¿no? Vamos a hacer rápidamente un ejercicio en esta página que se llama Salary Converter para tratar de quedarnos con una idea de este concepto. Voy a ocupar el caso de México. Vamos a suponer que alguien en México dice, oye, ¿sabes qué? Yo gano al mes 100,000 pesos. ¿Ok? Lo vamos a poner aquí en Estados Unidos y vamos a dar a calcular. ¿Qué quiere decir? ¿No? Y es importante entender este concepto. Voy a poner un poquito más de zoom, ¿no? Que una persona que en México gana 100,000 pesos, si se va de pronto a vivir a los Estados Unidos, necesitaría ganar, ojo, necesitaría ganar alrededor de $9,900 para poder comprar las mismas cosas. Eso es lo que tenemos que entender cuando estamos haciendo comparaciones entre países, ¿no? Ahora, teniendo este dato en cuenta, regresando a este mapa, podemos ver que si bien, oye, China produce en dólares, ¿no? Si todo lo convertimos a dólares, pues 16 trillones, pero en cuestión de qué cosas le permite a la economía china adquirir, vemos que entonces China es todavía más grande que los Estados Unidos, aunque ahorita estamos hablando específicamente de la economía de Estados Unidos. Vamos a empezar hablando un poquito de la economía de Estados Unidos. Para poder hablar de la economía de Estados Unidos es necesario hablar del mercado de valores en Estados Unidos. Lo que estamos viendo son algunos de los índices más importantes del mundo. Por ahí tenemos, por ejemplo, al QQQ, que es un ETF que sigue la bolsa Nasdaq, ¿no? Las 100 empresas más grandes del Nasdaq es lo que está siguiendo el QQQ. Vemos que en los últimos 5 años pues, le ha ido bastante bien, un 178% acumulado, ¿no? El IBB, que es el ETF propiedad de iShares, propiedad de BlackRock, que replica el Standard & Poor's 500, el índice más importante de los Estados Unidos, las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado, que eso lo hablamos en otro video. Ahí tenemos el ACWI, que es un promedio del total de las empresas del mundo.
¿no? Entonces el ACWI mide las empresas del mundo, el IAU es un ETF que replica el oro, el EZU es un ETF que replica las empresas más importantes, pero de la zona europea. El DAX, ese es específicamente de la bolsa de Alemania, son las 30 empresas más grandes de Alemania. SLB es un ETF que replica la plata. Nasdaq iShares, ese es un ETF que replica el IPC, índice de precios y cotizaciones de México. Y por último, para tenerlo como dato comparativo, tenemos el tipo de cambio, ¿no? Y ahí lo estamos viendo en los últimos 5 años, cómo nos ha ido. ¿Por qué es importante ver esta gráfica? Si tomamos, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que ha crecido un 104.65%, que ahí lo estamos viendo con este TEFE, y decimos, oye, a ver, vamos a comprar esto, pero en el último año, bueno, ahí podemos ver números distintos, ha crecido un 13.16. Es importante recalcar que el mercado de valores no es lo mismo que la economía. Hay economías que su mercado de valores les ha ido muy bien, quiere decir que a las empresas les ha ido muy bien, pero no necesariamente tiene una correlación directa con el Producto Interno Bruto. Si hablamos, por ejemplo, del 2020, pues en el caso de Estados Unidos decreció su economía un 3.4%. Y aún así en el 2020 fue de los mejores años que tuvo el mercado de valores para esa economía, ¿no? Entonces es importante cuando estamos haciendo este tipo de comparaciones, ¿no? Que podemos ver justamente 2020 con 2020, es importante entender que el mercado de valores no es la economía. Vamos a hablar ya de unos datos más actuales del caso de Estados Unidos. Vamos a empezar con unos datos macroeconómicos. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Segundo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, algunos datos macroeconómicos para ver cómo se espera, digamos, el Producto Interno Bruto del mundo. Vemos que en el 2021 pues, creció alrededor del 5.5. Estados Unidos también creció alrededor del 5.5. Vemos que en el 2022 se espera, venimos obviamente de una recuperación importante por el tema del coronavirus. Estados Unidos ya se espera un crecimiento más pequeño para este año, ¿no? Ahí estamos viendo que alrededor de un 3.7 contra un 5.5. En desempleo, vemos que en el mundo es cerca de un 6.6%. Estados Unidos llegó a tener las tasas de desempleo más altas en el 2020, pero habían experimentado en más de 50 años, ¿no? Llegaron a tener tasas de desempleo nunca antes pensadas, pero bueno, vemos que ahora la tasa de desempleo está alrededor de un 4%, por debajo de la tasa promedio de desempleo del mundo, pero vemos que está por arriba de países, por ejemplo, como Alemania, como Japón, ¿no? Y más o menos similar con la tasa de desempleo de México. Vemos donde posiblemente hay un tema que le está pegando, que le está afectando considerablemente a la economía de Estados Unidos, es más bien en la inflación, ¿no? La inflación promedio del mundo cerca de un 3.5 y Estados Unidos ahorita lamentablemente está alrededor de un 7%, que ha sido de sus inflaciones más altas en muchas décadas. Tiene una inflación promedio histórica del 1%. Ahora de pronto encontrarnos en un 7%, es una tasa de inflación muy, muy, muy alta, ¿no? Que hay que tener en cuenta y considerablemente alta si la comparamos contra otros países. Por ejemplo, Alemania, que aún así sigue siendo alta, 4.9. Francia no, está bastante controlada con 2.9. Reino Unido es, digamos, algo esperado. Japón, que sabemos que ha tenido algunos años en deflación y ahorita apenas empiezan a tener inflación, pero es una circunstancia económica distinta. China, también con inflación considerablemente baja, que eso específicamente el caso de China no necesariamente es bueno, pero ahí hay que tenerla más como nota, ¿no? India también, Brasil con una inflación de casi el 10.1, una tasa de desempleo de 13.2, tuvieron muy mal manejo ahí de la pandemia, pero vemos que es un número importante. Y por último, México con un 7.4 como ejemplo. Aquí estamos poniendo las tasas de los bonos de los bancos centrales
que emiten estos países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ahorita la tasa de corto plazo está en 0.13, la de largo plazo 1.8. Zona euro, también vemos que un 0.18, 1.5, hay posiblemente la única que veríamos considerablemente altas en el caso de Brasil, pero hay por disparidad tipo de cambio. Vamos a algunos otros datos. En el caso de Estados Unidos, no puedo mostrar una slide, un segundo. Bueno, esto que estamos viendo son las contribuciones de las principales economías al crecimiento mundial en puntos porcentuales, ¿no? Algo que ya habíamos estado hablando. Aquí estamos resumiendo las economías más grandes, nos está poniendo mundo, otros, Estados Unidos, zona del euro y China, que ya cuando ponemos zona del euro como bloque, pues ya empieza a ser un poco más representativo, ¿no? Pero ahí podemos ver, digamos, la magnitud, digamos, de la economía de Estados Unidos, de China también considerablemente, y vemos que la contribución al crecimiento mundial cada vez se reduce un poco, ¿no? Muchas de las críticas que se han hecho a Estados Unidos es justamente por esto que estamos viendo en pantalla, que es el famoso quantitative easing, que no es otra cosa más que cuando el Banco Central en Estados Unidos se le llama como la Fed, compra, ¿no? Acciones de largo plazo para darle un impulso a la economía. Lo que genera es que haya una masa monetaria más alta, por lo tanto se vuelve más fácil para los bancos prestar. Si se presta más dinero, por supuesto la economía tiende a tener un crecimiento y el tema es que se multiplica la masa monetaria que existe en Estados Unidos. Si recordamos un poquito de política monetaria, no nada más se puede imprimir dinero porque sí, pero ya explicamos algunas de las razones por las que en el caso de Estados Unidos, aunque en los últimos 3 años creció casi más de un 200% la masa monetaria en circulación que tenían, no necesariamente tiene un impacto inflacionario tan alto como lo estaríamos esperando. Tiene más un impacto inflacionario por exceso de demanda en algunos productos, porque obviamente la cadena de supply, la cadena de suministro se ha visto deteriorada, ¿no? Por otras razones que no necesariamente explica la teoría económica clásica, ¿no? Podemos ver ahí, digamos, cómo era la participación en el trabajo, ¿no? Vemos Estados Unidos, la zona de euro, Reino Unido, vemos obviamente que a partir de la pandemia, bueno, ahí tuvo un cambio importante y Estados Unidos apenas se empieza a recuperar, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la inflación, ¿no? Cómo se ha acelerado considerablemente, lo que decimos, oye, pues esas tasas no las habíamos visto ya en bastantes años, ¿no? Incluso antes de la crisis del 2008, no hemos tenido inflaciones tan altas en el caso de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el tema COVID es muy importante, ¿no? Hay personas que están vacunando, las que no quieren, etcétera, y como para tenerlo en comparativa, estos datos los sacamos de The Economist y listo. Con eso podemos entender un poco más de la economía de Estados Unidos, qué sigue para el futuro en Estados Unidos. Obviamente la expectativa en el largo plazo, una vez que se logre resolver el tema inflacionario, es positiva, es buena y se podría esperar que sigan creciendo. Hay que recordar que una de las principales razones por las que la economía de Estados Unidos sigue creciendo es por el tema que ya explicábamos, el tema de productividad, por el hecho de que las industrias, la facilidad de hacer empresas sea muy distinto en comparación con el mundo, eso le va a seguir dando un boost a la economía en el largo plazo. En el corto plazo podríamos hablar de que la economía de Estados Unidos, posiblemente el mercado está un poco inflado, el tema de la inflación no les está ayudando y posiblemente tener una precaución si es que planeamos hacer una inversión en el corto plazo. De largo plazo sigue siendo una perspectiva muy importante y recordemos que al final del día los bonos de la tercera de Estados Unidos son considerados como el lugar más seguro donde poner dinero, así como también el dólar. Con eso terminamos una pequeña explicación de cómo funciona la economía de Estados Unidos. Muchas gracias.